Y a esta hora nos acompaña desde Nueva York el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. Presidente, una vez más, bienvenido a Telesur Noticias. De antemano, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur. Muchísimas gracias por este contacto. Un saludo a ustedes, al pueblo venezolano y a todos los que hacen seguimiento mediante Telesur, todas las informaciones que va vertiendo este medio de comunicación. Presidente, son varios los temas que quisiéramos analizar con usted, aprovechando su tiempo para Telesur. Nos gustaría comenzar con la cumbre de la ONU sobre las metas del milenio. ¿Cuáles son sus conclusiones al respecto? Mira, yo dije anteayer, y seguiré diciendo a los pueblos del mundo, que mientras no acabemos la injusta distribución de la riqueza en el mundo, jamás vamos a poder acabar con la pobreza. Unos, muy pocos, que tienen mucha riqueza, por tanto viven en lujo, con lujo, y muchos pueblos del mundo viven en pobreza, por tanto son tan pobres. Solo vamos a acabar con la pobreza, por tanto cumplir con las metas del milenio cuando haya una justa distribución de la riqueza en el mundo. Presidente, por otra parte, ¿qué opinión le merece la posición de las Naciones Unidas sobre el plan de desarrollo nuclear iraní? Usted también advertía este martes sobre las intenciones de Estados Unidos de intervenir militarmente a Irán. Mira, Estados Unidos ya es conocido mundialmente un gran intervencionista, que es el terrorismo de Estado de Estados Unidos, que interviene militarmente a Irak y Latinoamérica en el pasado. Y no es posible que ahora Estados Unidos haga especie de una socialización acá en Nueva York. He visto en las calles algunos eslogans preparando al pueblo norteamericano para una intervención militar a Irán. Condenamos, rechazamos, repudiamos, porque nuestra obligación es defender la paz en el mundo. Y no es posible que de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, venga otra intervención para una guerra. La guerra trae conflictos, la guerra acaba con vidas, la guerra provoca a los pueblos del mundo. Por eso rechazamos esta actitud intervencionista nuevamente del presidente, nada menos del presidente Obama, un presidente de Estados Unidos, que viene del afroamericano, producto de la migración, de la discriminación. No es posible que el presidente Obama prepare intervenciones de aislamiento, de masacre a los pueblos. Estoy seguro que los pueblos tienen derecho a defenderse. Los pueblos que se organizan, que se preparan para defenderse, son los pueblos y gobiernos de líderes políticos, presidentes que defienden la paz en el mundo. Gobiernos, presidentes que intervienen son los gobiernos terroristas. Presidente, otro tema que quisiéramos hablar con usted es la posición que asume Bolivia tras las recientes críticas de Estados Unidos sobre los esfuerzos antidrogas de su país, y más cuando es precisamente Estados Unidos el país que registra el mayor consumo de drogas en los últimos años. Mira, la administración del señor Obama no tiene ninguna autoridad ni moral ni ética para desertificar a nadie, porque aquí los datos recientes de las Naciones Unidas, pues crece el mercado de la cocaína, crece las fábricas de drogas sintéticas clandestinas. Pero además de eso, si Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, lucharía de manera frontal contra el narcotráfico, acabaría con el secreto bancario. Estados Unidos, que tiene tanta tecnología, no permitiría ingreso ni un gramo de cocaína a Estados Unidos. Si yo no puedo entender que Estados Unidos, pues, desertifique a países que hacemos con mucho esfuerzo la lucha contra el narcotráfico. Escuché el informe del presidente Obama ante el Congreso Nacional. Felicita a la Policía Nacional por el descubrimiento de los campos donde había refinación de la droga,
reconoce el esfuerzo que hace el gobierno boliviano con sus propios recursos en la lucha contra el narcotráfico, reconoce la instalación de las Naciones Unidas en una oficina para poder luchar contra el narcotráfico y después nos desertifica. Yo llego a la conclusión que mientras seamos antiimperialistas, anticapitalistas, jamás esos países van a desertificar. Otros países, como Colombia, como Perú, que son pro imperio, pro capitalista, siempre certificados. Bolivia, según datos mundiales, datos de Naciones Unidas, es el tercer productor de la hoja de coca, por tanto es el tercer productor de cocaína en el mundo. Primero es Colombia, segundo Perú. A estos países certifican. Y al tercer país que está reduciendo la coca respetando los derechos humanos, pues desertifica. Y está clarísimo. No por esta clase de desertificación, Bolivia, su gobierno, su presidente va a cambiar a ser pro-yanqui o pro-capitalista. No se equivoque, estos chantajes, estas amenazas, estos condicionamientos, estas desertificaciones no nos desmoralizan, sino más nos fortalece. Por tanto, seguirá la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, pero no sometido al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos debería salvar su responsabilidad, que es la lucha contra el narcotráfico de manera compartida, bajo una corresponsabilidad compartida, y no está cumpliendo el gobierno de Estados Unidos. Presidente, justamente en estos momentos se está hablando en vivo en las Naciones Unidas el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para hablar sobre cómo su país ha superado la recesión económica. ¿Considera que queda demostrado en esta cumbre que es necesario cambiar el modelo capitalista? Mira, el capitalismo, como decía Fidel, ni siquiera sirve para los capitalistas. Si el año pasado, hubo una crisis financiera del capitalismo, crisis financiera en Estados Unidos, imagínense, el capitalismo ya no es la solución para los pueblos del mundo. Por tanto, de nada sirve que resuelva la crisis financiera del capitalismo, sino tiene que cambiarse el capitalismo si queremos resolver los problemas sociales. Es más, cuando estamos con las metas del milenio y este sistema financiero que no resuelve los problemas del mundo, mal podría afirmarse que ya ha resuelto el problema en Estados Unidos, pero sin resolver los problemas sociales, los problemas de la pobreza de todo el mundo. Justamente tras la intervención de los distintos presidentes de Latinoamérica, vemos que son precisamente estos países los que han superado mayormente las metas para el milenio. Cada país tiene su propia particularidad para enfrentar la pobreza. En Bolivia, según datos de las Naciones Unidas, en 4 años bajamos de 41% de la extrema pobreza a 32%. Esta lucha contra la pobreza va a continuar y estoy seguro que los países también tienen sus propias políticas. Pero ¿qué es nuestra experiencia? ¿Qué mejor cooperación sur-sur? Esperando la migaja del norte, a veces perdemos tiempo y no resolvemos. Pero también es importante cómo cerrar las venas abiertas del sur hacia el norte. No solamente del sur, de Sudamérica, de todo el sur. África, Asia, hacia el norte. Y esos recursos, más bien que resuelvan los problemas económicos de nuestros pueblos. Estaba en una cumbre en Nigeria, hace 2 años atrás, o 3 años atrás, y los datos económicos eran impresionantes, pero el saqueo sobre todo. Transnacionales se lo saquean el petróleo, los hidrocarburos, los minerales, el oro, y el pueblo queda sin nada, y extrema pobreza, hambruna en los mercados. Un momento había pensado que bueno sería que mis compañeros dirigentes del campo aprendan a hablar inglés y empezar a orientar a ese pueblo para que haya una rebelión de los pueblos contra la explotación, contra el saqueo de nuestros recursos naturales. O sea, la única forma de resolver nuestros problemas va a ser
con nuestros propios recursos, pero para eso hay que cerrar las venas abiertas del sur hacia el norte. Presidente, otro tema que quisiéramos abordar con ustedes, la ley de racismo y toda forma de discriminación en su país. ¿Qué necesidades imperan para la aprobación de dicha ley que ha recibido fuertes críticas de la oposición boliviana? Mira, en Bolivia nunca había racismo y discriminación. Yo pensé que después de que he sido presidente me iban a respetar como presidente. Igual el racismo. Me acuerdo perfectamente, hace 2, 3 años atrás, a nuestro compañero presidente, Hugo Chávez, decían los opositores, macaco mayor, y era el macaco menor. Ese discurso viene de los racistas políticos. Después, a mí me dicen que a ese indio presidente hay que matarlo. Esa raza maldita, de ese collo maldito. Mira, semejante término, cuando se refiere a Evo Morales, si a mí me discriminan, el racismo es más profundo contra un presidente, Evo Morales. ¿Qué será el racismo sobre los pueblos, sobre las bases, sobre compañeros a pie de las comunidades, de las capitanías, de los ayllos? Imagínense, hemos decidido mediante una ley acabar con el racismo y acabar con la discriminación. Y quienes en este momento rechazan la ley contra el racismo son racistas confesos. Son algunos periodistas, algunos medios de comunicación. Este último he escuchado a la SIP, la Sociedad Interamericana de la Prensa, los empresarios de hoy día que son dueños de medios de comunicación, rechazando esta ley. La SIP, desde un punto de vista personal, mi apreciación, son racistas confesos. Y si ellos realmente quieren usar los medios de comunicación, sean los medios de comunicación para formar, para educar, para explicar, pero no es posible que desde algún medio de comunicación se practica el racismo y la discriminación, y por eso ahora lo que nunca los movimientos sociales salen a la defensa de este proyecto de ley, que por supuesto siempre que va a ser aprobado porque quiere el pueblo acabar con el racismo en Bolivia. Presidente, ya para finalizar esta valiosa entrevista y agradeciendo de antemano su tiempo para Telesur, ¿comenzará Evo Morales la campaña electoral para el periodo 2015 y 2020 a sabiendas que la Constitución ampara una posible reelección? Mira, yo todavía no estoy en campaña, ni he pensado en la reelección, pero debe quedar bien claro ante la opinión pública nacional e internacional. La nueva Constitución política del Estado plurinacional, ni habilita como candidato a una reelección. Los opositores hablan de un artículo transitorio. El artículo transitorio de la Constitución dice textualmente: si alguien ha cumplido su mandato, no puede ir a la reelección. A mí no me hicieron cumplir mi mandato. El mandato de la Constitución colonial dice 5 años. De acuerdo a esta Constitución, también 5 años en un mandato. A mí me quitaron 1 año de mi mandato. Por tanto, no he cumplido mi mandato. Por tanto, he tenido una elección y constitucionalmente estoy habilitado para una primera reelección. Eso dice la Constitución. Pero nuestro en la campaña en este momento está abocado a hacer una buena gestión para el pueblo. El año pasado los opositores con un tema del bicentenario todos decían que el mejor presidente es Evo Morales. Me cantó ese tema y por eso, aprovechando la solidaridad del mundo, experiencias compartidas en esta clase de cumbres, tratando de cómo hacer una buena gestión. Esa es mi tarea. Finalmente los pueblos serán que definan, vamos o no vamos, pero repito, yo estoy en una tarea de gestión, de atender las demandas que tiene el pueblo, a veces optimizando los recursos económicos, ganando tiempo a tiempo para servir mejor. Pero estoy convencido, cuando políticamente uno decide servir a su pueblo, podemos salvar a nuestros pueblos. Con esa consigna, pues, es servir al pueblo boliviano. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur Noticias. Muchas gracias.